Queridas amigas y amigos, hoy voy a hablar sobre recomendaciones de libros de yoga. La idea me ha surgido porque ha habido un par de alumnos que me han preguntado para leer un poco más estos días y, y bueno, voy a hablar solo sobre libros de yoga. Otro día hablaré sobre libros más del camino interior, budismo, meditación, etc. Pero hoy solo sobre yoga. Y decir también que esto va a ser un tutorial muy subjetivo. Voy a hablar sobre libros de manera muy subjetiva. Son libros que han alimentado mi práctica los últimos 30 años, pero seguro que hay libros mejores, mi opinión también es bastante personal, etc. Así que me perdonáis los fallos. Bueno, voy a empezar por el principio. Y para mí el principio fue encontrar un maestro, un profesor bueno, que fue mi maestro, el primero, pero después quizás los libros que alimentaron la primera época fueron los de André Van Lissenberg, ¿no? Los de Aprendo Yoga, Perfecciono mi yoga, mi sesión de yoga, pranayama, libro del Tantra, etc. Van Lissenberg, digamos que es un profesor de yoga que él aprende con Sivananda en India. Y bueno, son libros que están en blanco y negro, son fotos muy antiguas, del final de los 60, 70, pero lo que es el contenido yo creo que me parece que son libros buenos, siguen teniendo mucha actualidad. Creo que Van Lissenberg fue uno de los grandes precursores del yoga en Europa. Así que muchas gracias, Van Lissenberg. Y Van Lissenberg, él aprendió, decíamos, de Sivananda, de Swami Sivananda, que era un médico en India, que bueno, Sivananda tiene libros más filosóficos, ¿no? Que es bastante tradicional. Y luego, por ejemplo, su discípulo Swami Vishnudevananda, que fue el que creó las primeras formaciones regladas de yoga en el mundo. El libro del yoga, me parece que es un libro muy antiguo, pero son libros muy bonitos de leer, son buenos. Y luego la escuela de Sivananda sigue editando sus libros, ya con ediciones muy bonitas, pero lo que es a nivel práctico, ellos trabajan solo su serie Sivananda. Es un trabajo limitado en su serie. Luego hablar del primero, en el sentido de que fue el primero que llegó a Occidente a enseñar yoga, ¿no? Que fue Swami Vivekananda. Vivekananda se dice que llega más o menos 1890 a Chicago, al Congreso de las Religiones, y él es una persona muy intelectual, muy lúcida. Y, por ejemplo, escribe esta serie de libros sobre las vías del yoga, sobre las margas. Son libros muy bonitos de leer. Luego tenemos como a Iyengar, que fue quizá de los yogis más famosos del mundo, ¿no? Que murió hace pocos años. Iyengar, La luz del yoga, ese es un libro mítico también, que es un libro de final de los 60 y es un libro que sigue teniendo mucha actualidad. ¿Vale? Sigue siendo un libro que se vende muy bien, que se lee bien, que se practica bien. Y sobre todo lo que es Iyengar, ¿no? Que es muy de trabajo de precisión postural. Está también sobre el pranayama. Y luego hay libros también de discípulos suyos, como este que es el método Iyengar, ¿vale? Que es un libro que está muy bien hecho. A mí es un libro que me gusta, sobre todo sobre el trabajo de precisión postural.
Muy bien. Luego, hablando ya un poco más de escritores españoles, yogis, vamos a hablar sobre el gran precursor o el gran divulgador del yoga en España, que es Ramiro Calle. Para mí, Ramiro Calle es un gran novelista también, porque Ramiro Calle tiene algo que no tienen la mayoría de los libros de yoga, y es que él es un buen escritor. Para mí, los libros de Hatha Yoga de Ramiro Calle no me dicen nada, nunca me han dicho nada, no me han aportado mucho. Creo que son libros de difusión, pero las novelas me han encantado. Durante todos estos años me han inspirado mucho, me han ayudado mucho a meterme en el camino del yoga y las he disfrutado muchísimo. Así que muchas gracias, Ramiro. Otro profesor de yoga que yo creo que es muy recomendable sus libros es Manuel Morata. Manuel Morata, yo creo que sobre todo tiene un trabajo de pedagogía postural y de pedagogía en las series de yoga, me parece único, buenísimo. Sus libros, sobre todo sus libros de pedagogía postural y de series, son buenísimos. Luego, siendo también un discípulo de Sivananda, que hemos dicho antes, tenemos a Swami Satyananda. Swami Satyananda, digamos, si su discípulo Vishnudevananda sigue un poco la tradición vedántica, una tradición más clásica, Swami Satyananda escoge una tradición más tántrica. Y por ejemplo, rescata del Tantra el Nidra Yoga, que ha sido la persona que ha rescatado todo este trabajo con la relajación yo creo que ahora practicamos mucho, ¿no? Y este libro también es un libro muy bueno, Asana Pranayama Mudra Bandha, y son libros que no están en las tiendas, que hay que pedírselo a la misma editorial de Satyananda. Y un discípulo español de Satyananda es Danilo Hernández. Danilo Hernández, un libro me parece buenísimo, profundo, que es Las claves del yoga. Lo que sí creo que es un libro que está muy bien a nivel del conocimiento de todo de lo que es el yoga, en profundidad de lo que es el yoga. Ahora, me parece limitado a nivel de práctica de Hatha Yoga, de lo que son trabajo postural, trabajo de serie de Hatha Yoga. Bueno, también aconsejar los libros nuestros de la formación, que los escribe nuestro director de la escuela, que es Carlos Fiel, ¿vale? La autorregulación, la biorespiración, etc. Y yo creo que son libros muy profundos, son libros de trabajo, de formación, los de Carlos Fiel. Bien, tenemos el libro de Desikachar. Desikachar fue el hijo quizás del gran maestro del yoga en el siglo XX, que fue Krishnamacharya, ¿no? Krishnamacharya. Y yo digo siempre que si tuviera que tener solo un libro, tendría este. Para mí es el libro más profundo, más completo, de trabajo, a nivel de práctica, de filosofía, etc. Ahora, no es un libro para iniciarse, es un libro profundo, pero muy bueno. Desikachar, me parece a mí que fue un gran maestro. Desikachar fue el maestro de Vinyasa Yoga. Y, por ejemplo, en España tenemos los cuadernillos de Vinyasa Yoga, no son libros, son cuadernos, que son buenísimos. Hay muchísimos, Y hay que pedírselo a la editorial. Yo creo que si ponéis editorial Vinyasa Yoga os lo mandan. ¿Vale? Otro libro de la misma escuela de Vinyasa Yoga
Por ejemplo, tenemos este de Ian Rawlinson, que me parece Yoga para Accidente. Es un libro muy bueno de práctica estilo Vini Yoga. Son siempre secuencias muy suaves con la respiración, Yoga para Accidente. Y también de la misma escuela tenemos lo de Mohan, tenemos la terapia del yoga y la práctica del yoga, que es el mismo tipo de práctica de Vini Yoga, de Mohan. Recomendaros también un tipo de trabajo diferente, que es de las posturas pasivas para el yoga, de Judith Lassater. Y es un trabajo mucho más reconstituyente de posturas de suelo, de respirar, de descansar, etc. Tengo un libro hecho polvo porque se me mojó en una inundación. En el trabajo de yoga, de anatomía para el yoga, hay ahora hoy en día muchos, ¿no? Yo quería recomendaros Leslie Kaminoff, que es un anatomista de Nueva York, que es profesor de yoga también, y me parece que es un libro muy bueno, profundo, está muy bien, ¿eh? Anatomía del yoga, de Leslie Kaminoff. Otro americano que ahora está muy de moda es Mare Stevens, ¿vale? Mare Stevens, aunque él intenta explicar en sus libros un trabajo abierto de yoga, yo creo que Mare Stevens tiene una formación muy de Iyengar, así que tiene un trabajo muy de precisión, de postura. Son libros que están muy bien editados, son buenos, ¿eh? El último, ha sacado ahora uno último, se llama La terapia del yoga, creo. A mí no me ha gustado mucho, creo que hay otros maestros de yoga terapéutica mejores, ¿no? Pero bueno, interesante, ¿eh? Mare Stevens. Uno de los libros que tenemos siempre de recomendación para la respiración, que es un libro muy sencillo, Aprende a respirar, de Iltrud Lodz. Muy sencillito y muy práctico sobre respiración. Antes de entrar en los libros más de yoga de filosofía, recomendaros una autobiografía de Indra Devi. Indra Devi fue una rusa discípula de Krishnamacharya y que, bueno, sus últimos años vivió en Argentina. Precioso el libro, no sé si lo encontraréis, de Natalia Apostoli. Ya entrando un poquito hacia la filosofía del yoga y hacia Yoga Sutras, como el tronco de la filosofía del yoga, tenemos que es un libro sencillo y un libro como para introducirte. Se llama Una aproximación al yoga, de Daniele Audoin, ¿vale? Que lo dicta la Sociedad Teosófica. Y luego entrando en Yoga Sutra, que ya sabéis que Yoga Sutra es como nuestro trabajo troncal de filosofía del yoga, ¿vale? Siempre los Yoga Sutras es lo que nos alimenta por dentro nuestra práctica, ¿no? Y bueno, recomendaros, por ejemplo, de Daini, La ciencia del yoga, está muy bien. Un libro clásico, buenísimo, el de Iyengar, de Yoga Sutras. Para mí este es el libro que más he trabajado durante todos estos años y sigo trabajando, buenísimo, de Marshall Govinda. Este es un libro de hace poquito, de Oscar Pujol, de Yoga Sutra, que está bien, está muy bien. ¿Vale? Y también me gustaría, por ejemplo, recomendaros los de Yoga Sutra de Osho, que se llama La ciencia del alma. Y bueno, yo creo que para mí Osho lo interesante de sus libros son antes de que muriera. Me refiero a que la mayoría de los libros de Osho están escritos después de que él se muriera.
porque las editoriales empezaron a hacer muchos copyright muchas mezclitas sobre sus libros, ¿no? Por ejemplo, el libro del niño, el libro del yoga, el libro de los chakras, son cosas que han hecho las editoriales, pero que no lo escribió como tal, ¿no? Y La ciencia del alma sí, lo escribió en 10 tomos sobre Yoga Sutra, que está muy bien. Te da una versión muy diferente sobre Yoga Sutra. O los libros antiguos de él, como por ejemplo Llovieron flores. Son libros muy bonitos. Quizás los filósofos del yoga más interesantes son George Feinstein, ¿vale? George Feinstein y sobre todo Mircea Eliade, que es uno de los míticos también como filósofo del yoga. Yoga, Inmortalidad y Libertad. Esto es un libro también muy importante en el mundo del yoga. Me gusta mucho también los tomos de la esencia del yoga. Creo que Iyengar hizo 4 tomos, que son libros escritos para profesores, para sus profesores. Son libros muy profundos, de trabajo, muy buenos, pero ya son otro nivel. Un libro mítico es la autobiografía de un yogi de Yogananda, Swami Yogananda. Sabéis que es un libro, bueno, yo creo que todo el mundo que se dedica un poquito a yoga debería leérselo o releérselo muchas veces. Es un libro que tiene una parte muy mágica, también hay como muchos milagros, pero es un libro, yo creo que muy profundo, muy bonito. Paramahansa Yogananda. Muy bien, enseñaros también ahora libros del Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita ya sabéis que es como, digamos, es un libro sobre la filosofía del yoga, pero desde un punto de vista más poético, más religioso, más de corazón, ¿no? Y hay muchas versiones, muchísimas versiones, ¿vale? A mí me gustaría recomendaros, por ejemplo, la de Gandhi. Gandhi siempre llevó el Bhagavad Gita encima suya. Fue, digamos, que el libro que inspiró toda su filosofía. Y es un libro vivencial. También el de Roberto Pla es un libro bellísimo sobre el Bhagavad Gita. Un libro muy erudito de una gran maestra en España, que es Consuelo Martín. Consuelo Martín es una maestra de Advaita Vedanta y es un libro mucho más profundo. Muy bien, el Bhagavad Gita, yo creo que hay que leerlo, releerlo muchas veces, le sacas cada vez más partido. Bueno, perdonadme también. Perdonadme que hable un poquito también de mi libro. Pero bueno, solo deciros que yo fue un libro que escribí también pensando en qué libro me gustaría que leyeran mis alumnos, ¿no? Esta es la versión que salió hace como 4 años, y esta es una versión que ha salido hace poco, que lo ha sacado una editorial madrileña que se llama Sumatra. El yoga, el cuerpo que sonríe. Y bueno, hay mucha variedad. Por ejemplo, si queréis cosas incluso más profundas, tradicionales, tenéis el Mahabharata, ¿vale? O está los libros como donde nace el Hatha Yoga, como es el Hatha Yoga Pradipika, etc. Yo creo que es un mundo muy amplio para descubrir y un mundo precioso, ¿no? Me gustaría agradecer también a todos los que han escrito un libro pensando en sus alumnos, pensando en mejorar la práctica. Y recordar también que lo importante es practicar más y mejor.
un libro siempre puede servirnos de inspiración. Muchas gracias.